le paso el micrófono. Muchas gracias, Sandra. Gracias, gracias a ustedes, un placer estar aquí con ustedes y sobre todo la oportunidad de llegar a las mamás luchonas y que están constantemente levantando, sacando fuerzas para sacar adelante a la familia. Y a mí me gustaría empezar con todo este un contexto que tenemos a nivel ahorita cultural que pues ha venido arrasando en cuestiones emocionales a nuestras familias. Y a veces aquí pueden ser muchos los afectados cuando tenemos un problema donde nuestro estatus legal no está quizás legalmente, pero aunque esté legalmente también nos está afectando. Y aquí quise empezar con esta palabra. ¿Cuál ustedes creen que sería la diferencia de un valiente y el cobarde? Y Osho menciona, ambos sienten miedo. La diferencia es que el valiente sigue adelante a pesar de su miedo y el cobarde lo detiene el miedo. Todos hemos sentido miedo en algún momento de la vida. Y esa energía que está ahí son lo que nos lleva a actuar. Eso hace la diferencia. La actuación que nos va a llevar a lo positivo. Entonces, tenemos una vida que está llena de incertidumbre y que lo que nos va dando paz a nosotros son esas certezas, esos hábitos que nosotros vamos haciendo. Sin embargo, en cualquier momento la vida nos puede sorprender y entramos en estas altas y bajas emocionales y la idea es que empecemos nosotros a tener herramientas que nos ayuden para cualquier situación. Ahorita quizás puede estarnos pegando de más las cuestiones migratorias, sin embargo no es algo de ahorita, es algo que constantemente venimos lidiando, sin embargo ahorita se le ha dado más auge, las formas quizás tampoco son las más correctas. Y aquí, esta parte, hay muchas cosas que no dependen de nosotros, pero sí hay cosas que nosotros podemos hacer para protegernos. Entonces, el valiente va a actuar a pesar de que tenga miedo. El miedo siempre va a estar ahí. Vamos a temblar quizás, vamos a veces a sentirnos que estamos perdiendo el control, pero lo podemos utilizar como trampolín. Esa es la idea y lo que quiero compartirles el día de hoy con ustedes, que no es magia, sin embargo, si aprendemos cómo funciona el cerebro, podemos hacer que él funcione para nosotros. El cerebro, yo estoy enamorada de la forma como el cerebro funciona, porque entre más conocemos cómo lo hace, mejor lo podemos hacer. Yo les pongo el ejemplo de un celular. Si ustedes tienen su celular y de repente les dice, ¿saben qué? Te lo voy a cambiar, te lo voy a por el último, el que más te guste y el último modelo, ¿no? O el último actualización. ¿Y qué va a pasar? Vas a decir, espérate, es que no sé. Entonces podemos entrar en esta angustia de, el otro ya sabía, el cerebro siempre se va a ir por hábitos. Esos hábitos se van automáticamente, pero el cambio siempre nos va a generar estrés. Entonces, esa es la idea que hoy vamos a practicar algunas cosas, pero vamos a empezar por diferenciar qué es el miedo. Es una emoción que va a ser provocada por un peligro, pero fíjense aquí, puede ser real o imaginario. Entonces, si yo les digo ahorita, imagínense que tienen un limón, el limón que sea de su preferencia, a lo mejor no les gusta, pero imagínenselo, llévenlo cerca de su nariz, huélanlo, imagínense que ya está cortadito, si quieren le echan salecita y empiezan ustedes a degustarlo. ¿Qué puede estar pasando? Quizás les pasó lo que a mí, empecé a salivar. Esa es la cuestión del cerebro. ¿Se fijan? Fue imaginario, pero activó los mismos mecanismos como si fuera real. Entonces, esta es la parte que nosotros ahorita con el ambiente que tenemos, tanto económico, migratorio, de salud y todo lo que puede estar en nuestra comunidad, necesitamos hacer uso de cómo funciona el cerebro a nuestro beneficio. El miedo es un mecanismo básico, sí, nos va a prevenir de muchas cosas, de hecho nos alerta como una amenaza. La cuestión aquí es que nosotros estemos alerta si es una amenaza real o es imaginaria. ¿Por qué? El proceso que hace el cerebro, imagínense que lo cortáramos a la mitad del cerebro, y entonces aquí en medio tenemos la amígdala cerebral, y la amígdala cerebral se va a activar como un botón de pánico.
donde les va a decir al cerebro, hey, hey, ahorita no me mandes sangre en la parte frontal, mándala a las extremidades porque tenemos que defendernos. Pero, y fue imaginario, yo ni corrí, ni peleé, ni saqué esa energía. Pero por dentro sí se hizo un desbalance bioquímico. Y aquí es la importancia de que ustedes vayan viendo cómo están. Ahorita les hago esta pregunta. Tomen conciencia de su cuerpo, cómo están sentadas, eh, hacia dónde se inclina más tu cuerpo, hacia la derecha, hacia la izquierda, su espalda está erguida, cómo está, y ve tomando conciencia. Y también date permiso de ver cómo está respirando, porque aquí van a entrar en juego el que constantemente nosotros estemos en el aquí y en el ahora. El ambiente puede tener mucha incertidumbre y eso nos puede llevar a nosotros a sentimientos de aislamiento. Mejor me siento solo, ¿para qué me expongo? Que es una de las situaciones que se está dando con la situación migratoria. Las personas tienen miedo de ir al trabajo por las redadas. Entonces, esa es una realidad que se está viviendo. Sin embargo, también está la realidad de una necesidad por salir a buscar un sustento. Entonces, ¿qué se hace? Muchas veces inconscientemente van haciendo mecanismos creativos para resolver lo que se va dando. El asunto aquí es tener la conciencia de esa creatividad que se utilizó en ese momento adverso. Entonces, todo esto que nos va a llevar a que el miedo nos puede llevar a sobrevivir, nos pone en alerta. Y aquí, si tú te encuentras en una situación donde dices, creo que sí he estado viviendo con mucho miedo, en las noches ya no estoy durmiendo, estoy teniendo intranquilidad, siento que ya me están vigilando, que en cualquier momento van a llegar, hay que cuidar los pensamientos y vamos a ir dando algunas estrategias para que ustedes vayan poniéndolo en práctica. La primera cosa que quiero que ustedes se den el permiso es que reconozcan que nuestro cuerpo siempre va a ser nuestro medio para movernos. El, en este medio, nosotros necesitamos llevarlo a tener un mantenimiento. Yo les pongo el ejemplo de un carro. Si ustedes tuvieran un carro nuevecito, 0 millas, su carro ideal, ¿qué van a hacer? Pues lo van a cuidar y muy probablemente lo van a llevar a mantenimiento, muy probablemente van a hacer el esfuerzo por poner la mejor gasolina y van a tratar de que esté impecable. Algunas veces he hecho esta pregunta y me dicen, no, ya hasta techito le pondría, para que la pintura no se desgaste. Pero entonces, si que es mi cuerpo y es mi vehículo y es el único que voy a tener, ¿qué estás haciendo tú ahorita para ayudarle al mantenimiento? A mayor niveles de estrés, el cuerpo necesita sacar esa energía. A veces la podemos sacar con enojo, a veces con llanto, incluso a veces podemos llevarla con silencio extremo, no querer interactuar con la gente o estar de mal humor. Ah, lo que antes me gustaba o ya no. Entonces, date tiempo. Si necesita en ese momento tu cuerpo sacar el llanto, pues date el permiso. Date el permiso que conscientemente durante el día respires, pero consciente. A ver, ¿cómo estoy respirando? La mayoría de las veces respiramos de manera automática, no estamos conscientes. Y hoy quiero que empieces a darte el permiso de ser consciente, porque quiero que lo visualices así. Imagínate que dentro de nosotros tenemos un contenedor, vamos a hacer uso de este vaso, ay, no se mire. Entonces, tiene líquido. Pero ¿qué sucede? Aquí está una parte vacía. Si nosotros este vaso dejamos que se llene, ¿qué va a pasar? Nos va a alterar nuestra bioquímica. Entonces, la vida te va a presentar esas situaciones de angustia, ansiedad, estrés, zozobra, pero si aprendemos a hacerle un hoyito a ese vaso, a ese contenedor, va a ir saliendo y vas a tener una sensación de más control. Por eso es que si tú te das el permiso de llorar, de respirar, de descansar, porque ahorita no es un lujo, no es un lujo, es una necesidad el dormir.
Se han hecho algunos estudios en cuanto al cerebro con resonancias magnéticas, ver cómo el cerebro que duerme 4 horas a un cerebro que duerme 8 horas, y muchas áreas están apagadas el que duerme 4 horas. Entonces, ¿qué sucede? Pues es como si a tu celular no lo cargas al 100, lo pones con poquita pila, entonces no te funciona. La ventaja de nosotros es que el cerebro y nuestro cuerpo va a trabajar con lo que hay. Va a haber manifestaciones y te va a decir, mira, quizás necesito que te hidrates más, necesito que descanses, y tarde o temprano, por eso vienen las manifestaciones de las enfermedades. Entonces, ¿a qué nos invita toda esta situación que tenemos ahorita? Nos invita a ser resilientes. Esa sería ahorita nuestra oportunidad de desarrollar la resiliencia y de ponerla al servicio de nuestros hijos a través de cómo ellos ven que nosotros lo hacemos para que lo puedan hacer. Y aquí les explico cómo funciona el cerebro. Visualicen ustedes un campo que nunca ha sido habitado, ¿no? Así como tipo desierto. Y entonces nosotros llegamos, vemos, decimos, ay, aquí pues no hay camino, pero empezamos a caminar nosotros por el mismo lugar. ¿Qué vamos a hacer? Tarde o temprano hacemos un camino. Ahora ese ejemplo, llévenlo al cerebro. ¿Qué es lo que hace si mi hija ve que mamá, cada que, voy a poner el ejemplo de migración, ¿no? Cada que pasa la border o alguna policía y mamá se estresa o mamá se esconde o mamá dice, cállense, automáticamente los niños están aprendiendo que ese estímulo los va a alterar porque es un estímulo negativo. Y aunque pareciera que no está pasando nada, por dentro está pasando mucho porque estoy activando mi sistema de alerta. Pero el niño lo está aprendiendo a través de la vivencia del adulto. Por eso es importante que si nosotros queremos empezar a ser resilientes, pues hay que echarnos un clavado con nosotros mismos en el sentido de ver, a ver, ¿cómo yo resuelvo? ¿Qué estoy haciendo yo? Porque hay cosas que quizás ya estás haciendo y las estás haciendo quizás lo mejor que puedes y otras muy bien, pero a lo mejor hay algunas que hay que hacerles un ligero cambio para que sean mejores. Muchas veces lo que hacemos es aprendido. ¿De quién? Pues de alguien que vistes que hacía eso. Entonces, ustedes vayan viendo, a ver, cada que pasa algo, cómo yo respondo. Grito, me callo, corro, que son los tres mecanismos que tenemos, pero hay uno que predomina. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Pues aquí viene la parte, ¿cómo podemos nosotros empezar a ser resilientes? Enfócate en el crecimiento personal. Aquí a lo que me refiero es, date el permiso de empezar a llevar un diario. ¿Qué te gusta? ¿Cuáles son tus sueños? ¿Cuáles son tus metas? Cuídate cómo te hables. La palabra tiene poder y depende la palabra que utilices, es para que actives ese botón del pánico del que te hablaba o para que lo desconectes. Y esa es la importancia de que ustedes tengan presente que tienen el poder de picar ese botoncito de pánico o de desactivarlo. Las redes de apoyo, ese es ahorita lo que más les van a dar soporte, porque quizás en algún momento nos vamos a sentir solos, vamos a sentir que no tenemos muchos recursos, pero cuando tú empiezas a buscar los recursos, te vas a dar cuenta que sí hay, pero aquí tenemos nosotros que también hacer algo, porque a veces entra la resistencia de te dicen quieres y tú no. Entonces, hay que darnos también la oportunidad de a ver qué estoy haciendo yo en esta necesidad que tengo. Y el otro punto importante es empezar a ser flexibles. Entre más rígidos seamos en nuestros pensamientos, más catastrófico se vuelve el asunto. Entonces, aquí voy a poner un ejemplo para que ustedes se acuerden. Si tienen hijos y ustedes su creencia fuera, yo no quiero que mi hija llegue virgen al altar, entonces, ¿qué sucede? Si por algo esa chiquitina sale embarazada, ah, catástrofe.
Quizás van a decir, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con el niño? Ya no terminó su carrera, ahora hay que casarla. No sé, pueden venir un montón de cosas, supuestos, y lo único que va a provocar ese supuesto por esa creencia que al no ser dada va a generar dolor emocional en las familias. Pues ahorita tenemos que cuidar mucho los lazos emocionales. A veces las familias pueden ser separadas físicamente, pero no necesariamente emocional. Emocional nadie te va a separar a menos que tú no fortifiques ese lazo emocional. Y aquí es donde en psicología entra estoy sin estar. Y muchas veces puedes tener un familiar muy lejano y dices, no, pues yo lo siento aquí porque está conmigo, cada que lo necesito está. Y puedes tener a alguien físicamente contigo y dices, no, pues parece que estoy sola. ¿Por qué? Porque el lazo emocional no se está fortificando. Entonces, para ser resilientes necesitamos trabajar en los lazos emocionales, en el que te veo, en el que te escucho, te valoro. Lo ideal sería que empecemos a trabajar a evitar los juicios, porque los juicios dañan y no nos ayudan en nada en nuestra salud emocional. Hay que aceptar la realidad. La realidad, esta parte de aceptar la realidad tampoco es que voy a ponerle de más, pero tampoco le voy a quitar. Hay que ver lo que es desde una descripción. No sé si ustedes han visto algunas imágenes que son como figura fondo. Tú miras, como si ves con mucha atención, puedes ver dos figuras. Depende de dónde estés, puede que veas más una figura o que veas más la otra. Eso mismo puede pasar cuando nosotros empezamos a interpretar, muchas veces ahí puede entrar la jugada de yo activar mi sistema de alerta, porque quizás ese pedacito que vi, yo ya me llevé a desarrollar toda una historia catastrófica que sin querer alteró mi sistema de alerta. Y entonces acuérdense que como el cerebro no reconoce realidad o imaginación, al final lo altera y va a segregar varias sustancias, pero lo importante es el cortisol, que tarda de 6 a 9 horas en asimilarse en el cuerpo. Entonces imagínense 6 9 horas en asimilarse, y aquí les voy a dar un dato curioso, porque para mí fue importante, estoy tomando una clase y dije, este dato me sirve para ahorita. En la clase hablaba el doctor Calixto de la velocidad de pensamiento. Piensen ustedes más o menos cuántos pensamientos creen que tenemos al día. ¿Tienen una idea? Estamos alrededor, vamos a empezar por minuto, de 48 pensamientos por minuto, lo cual nos puede llevar a 46,000 o 69,000 pensamientos por día. Imagínense cómo está generando el cerebro. Entonces, si de esa cantidad la mayoría son negativos, de duda, catastróficos, ¿qué está pasando? Pues le estoy echando mucho a mi contenedor y va a hacer que mi bioquímica interna se altere y eso me va a llevar a muchos otros trastornos más. Entonces se dan cuenta de que hay cosas que no dependen de nosotros, pero hay muchas que sí dependen de nosotros. Y esto les va a servir no solo para esta situación, para cualquier situación difícil. Si ustedes se acuerdan de esto, el cerebro funciona igual. Por eso es la importancia de saber cómo funciona el cerebro y cómo podemos hacerle para que funcione a nuestro favor. Entonces, si nosotros tenemos claro que no podemos controlar, eso nos va a ayudar a nosotros a bajar el nivel de ansiedad. Y ahí entonces ustedes pueden empezar a hacer su propia lista. ¿Qué no puedo? Aquí hay algunos ejemplos, errores de otras personas, cómo otros se comportan. Y entonces todo lo que no está en mí sería una inversión o una mala inversión, porque no está en mí. Sin embargo, si yo empiezo a invertir en lo que sí está en mí, pues creo que va a ser una mejor inversión y los frutos van a ser mejores. Porque si vamos a jugar, no voy a jugar o voy a apostar al jugador opuesto. Tenemos que apostar por nosotros. Esta es la idea de que cada uno de ustedes en el entorno en donde se encuentran hagan su propia lista
de esa situación que les agobia, agarren una hoja y entonces ustedes pongan, ¿qué me está agobiando? ¿Qué sí puedo controlar? ¿Qué no está en mí? ¿Y qué sí está en mí? Y entonces pongan ahí. Una vez que ustedes dicen, ya identifiqué que esto sí está en mí, por ejemplo, comer bien, desayunar, tratar de dormir, por lo menos 6, 8 horas, entonces ahí es donde yo me voy a enfocar para que estos tiempos adversos sean lo menos dolorosos que puedan ser. Una cosa que puede provocar las situaciones de incertidumbre es dolor o sufrimiento. El dolor es natural, el sufrimiento es opcional. Y aquí podemos entrar en quizás en controversia. ¿Cómo yo no voy a querer sufrir? Pues pareciera que nadie quiere sufrir. Sin embargo, a veces nos podemos volver expertos en el sufrir porque se van a dar cuenta que las formas en las que vamos viviendo y nos vamos contando nuestra vida nos pueden llevar al sufrimiento. ¿Sí me explico? Entonces, entre más yo esté con esos pensamientos negativos, estoy segregando cortisol, entonces altero todos los procesos bioquímicos y ahí que puedo desarrollar colitis, gastritis, úlceras, estreñimiento, diarrea, problemas emocionales, por mencionar algunas cosas. ¿Cómo entonces nosotros vamos a desarrollar la resiliencia, ya sea con ustedes o con su familia? Aquí hay algunos aspectos que siempre deben de considerar. Si tú quieres cuidar, cuídate, porque la palabra enseña, pero el ejemplo arrastra. Y yo te llevo a este ejercicio ahorita. Piensa rápidamente en una persona que tú amas, que sea de valor para ti, que digas, a lo mejor mi madre, mi padre, mi abuela, o incluso es una maestra. Piensa en alguien que tú admiras y fíjate que con su ejemplo te enseñó que hoy tú lo tienes. Quizás puede ser desde que yo veía que mi mamá se pintaba las uñas y hoy yo me cuido mis uñas. Quizás yo veía que mi madre se maquillaba o se ponía mascarillas y hoy yo me pongo mascarillas. Pueden ir cosas tan sencillas como muy complejas desde que ya se levantan temprano, hacen ejercicio, tienen cierta alimentación y todo eso va impactando. Entonces hay aprendizajes claros y hay aprendizajes no tan claros que van implícito en el ejemplo. Entonces es importante que tú, si ahorita estás en una situación difícil, fíjate cuáles son tus prioridades. Ese es el otro ejercicio que te doy. En otra hoja vas a poner qué estoy priorizando, qué o a quién estoy priorizando. Porque como mamás, a veces entramos mucho con el sentimiento de culpa, porque no solo eres mamá, quizás eres trabajadora, quizás eres hija, quizás eres hermana, eh, la haces de todo. Entonces, en todos esos roles que tú tienes, de repente dices, y mi hijo lo tuve que dejar con la niñera o con la abuela, con quien sea, porque tuve que trabajar. Y entonces ese primer desprendimiento te deja un sentimiento de culpa que, ¿quién habla de eso? Y te vas y lidias tú sola con eso, a menos que te juntes con tus amigas, ya empiezan a decirte, mira, sí me costó, pero pues tengo que hacerlo porque tengo que darle de comer. Y entonces es importante que en ese sentido, en esa hoja, tú vayas viendo a quién o qué estoy priorizando y en qué lugar te pones. Porque si estás viendo que está siendo de las últimas, yo te invitaría a que empieces a subirlo. Porque no, nuestros valores, cuando son rígidos, a veces también nos enferman. Podemos ir y venir. A veces voy a querer estar aquí o voy a tener que estar aquí, pero en otros momentos quizás alguien más va a tener que estar en prioridad. Entonces, fluctúan. Buscar y aceptar apoyo. Hablar de las emociones. Esto es bien importante. Una de las cosas que siempre o constantemente me enfrento en las familias cuando vienen a consulta particular es el problema de comunicación. 7 de cada 10 problemas se resuelven hablando.
¿Qué quiere decir esto? Sobre todo a veces las familias latinas nos cuesta hablar de temas molestosos. Temas molestosos pueden ser desde migración, desde la muerte, divorcio, la sexualidad, infinidad de temas que muchas veces no queremos hablar de eso. Y cuando se saca el tema, a veces inconsciente o conscientemente, si yo mamá no sé del tema enfocado, por ejemplo, ahorita en migración. Si viene un hijo mío y me dice, mira mamá, a mi amiguito me comentó que su papá se lo llevaron y está preocupado y no sabe qué va a pasar. Ay, ¿sí me escuchan? Sí, te escuchamos. Ok, se perdió la pantalla, no sé qué pasó aquí. Se perdió, pero sí, no la puedes volver a compartir y regresamos. Si no puedes por alguna razón me dices y la comparto yo. Dice que se está cargando, a ver si está ahora. Listo. Ujú. No sé qué pasó. Si me cargó. Entonces, si a mí mi niño me dice esto, estoy preocupado por mi amiguito, entonces ahí es importante que yo le dé el tiempo al niño para que me diga qué es lo que le preocupa. Nosotros como papás muchas veces vamos a querer resolver, pero volvemos a tener que hacer uso de qué sí me toca y qué no me toca, porque muchas veces tenemos limitantes. Entonces, lo que sí me va a tocar es acompañar a mi hijo en esa emoción que el niño está teniendo para yo poderlo guiar. Y aquí, punto importante, valida su emoción. Mamá, es que estoy enojada porque vi cómo agarraron a esta persona, lo golpearon y no era justo y que eso no está bien y cuando yo sea grande los voy a defender. ¿Ok? Tienes toda la razón y qué bueno que no estás de acuerdo con eso. Entonces podemos hacer uso de ese ejemplo para decirle a tu hijo, mira, lo podemos hacer de otras maneras. Acuérdense que el cerebro va a hacer lo que sabe hacer. Y atrás de cada uno de nosotros tenemos historia. Y aunque yo diga, y a mí me ha pasado como psicóloga, que de repente digo, híjole, esto sé que no se debe de hacer, y cuando me cacho haciéndolo, digo, a ver, ¿de dónde lo aprendí? ¿O por qué me salió? Ah, entonces ya me voy a mi pasado y digo, ok, yo tengo que aprender otra cosa para que no salga. Entonces, cada momento nos va a llevar a un nuevo aprendizaje y estamos en la disposición de aprenderlo. Entonces, tener herramientas y mecanismos de afrontación nos van a ayudar a eso. Yo les voy a sugerir un ejercicio aquí. ¿Se acuerdan que les hablaba de este panorama donde se imaginaran el desierto y que hacíamos un camino? Entonces, ese camino va a ser una neurored. Vamos a suponer que es así con mis dedos. Y ahora, cada que yo me enojo, pues ¿qué va a hacer mi cerebro? Va a conectar con esa neurored. Pero yo ya me di cuenta que a lo mejor nomás grité y no hice nada, o dañé a otras personas, pero no es lo mejor. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues hacer otras conexiones para que mi cerebro diga, ay, espérate, tenemos alternativas. Para hacer esas conexiones, entonces, yo tengo que decirle a mi cerebro, a ver, podemos hacer esto otro. Entonces, ejercicio, abraza tu emoción. Puedes poner una silla, un mono de peluche, un cojín o simplemente una silla vacía y puedes imaginar o con un papel le puedes poner enojo, tristeza, frustración, coraje, lo que tú quieras. Y le pones ahí enfrente. Y cuando estés tú en esa emoción, pregúntale como si fuera tu cuata, ¿no? Así tu compa. Oye, ¿por qué te presentaste ahorita? ¿Qué tengo que aprender de ti? Cuando tú empiezas a ver a la emoción como algo que te viene a decir, cambia, esto no está bien, quizás esto te está enfermando o tu pensamiento está siendo muy rígido y cuando tú empiezas a darte cuenta de eso, automáticamente tu sistema de alerta va a bajar porque ya no es una amenaza, esa emoción, ya es un aprendizaje
Y entonces el cerebro va a hacer que la sangre venga para acá. Al llegar a la parte frontal, tú vas a estar abierta a recibir la información. Por ende, entonces hiciste nuevos caminos neuronales. Entonces ya no solo es un camino, ya puedes tener más. Si empezamos nosotros a enseñarles eso a los niños van a empezar a desarrollar inteligencia emocional. Y aquí, ojo, los primeros años de vida marcan pero no determinan. Los que vienen más complejos y tenemos que cuidar más son de los 7 a los 14. De los 7 a los 14 años, los niños van a tener, ¿cómo se los pongo? La capacidad de prevenir o de detonar trastornos emocionales, porque ahí el niño va a empezar a lidiar con todas las emociones. Entonces, cuidado en el cómo les hablamos. Pero si yo ya me di cuenta que a mí no me hablaron del todo muy bonito y que cuando me enojo de repente me sale cierta, cierto tono de voz, porque hoy está comprobado que no solo es la palabra, es el tono, y ese tono puede ser a veces amenazante. Y al ser amenazante, de todas maneras, aunque no le dijiste ninguna palabra fea, el tono lo llevó a ponerse en alerta. Entonces la indicación al cuerpo fue la misma, peligro. Esa es la importancia entonces de estas herramientas para que los niños vean que puedo yo estar mamá enojada, sí, pero quizás mamá enojada también puede hablar de su enojo y puede decir, me enojó. Esta es otra sugerencia, anótenla. Muchas veces yo me he cachado y he cachado a algunas personas diciendo, eres muy enojona, eres muy gritona, eres. Cuidado con ese eres, porque ese eres lo vuelve absoluto y no es eres, porque a veces grita, a veces no grita, a veces puede ser enojona, a veces no puede ser enojona, pero si nosotros ya le damos ese eres al otro, es como si le pusieras ese tatuaje y le dices eso es lo que tienes que hacer. Por eso es la importancia de diferenciar y poner la conducta. Habla de la conducta. Esa forma en la que me hablaste, y entonces ya empiezas tú a hablar de qué te provocó. Entonces empiezas a hacerte responsable para que el niño desarrolle la resiliencia. Si estamos en una situación en donde migratoria, donde llega quizás el ICE y a lo mejor ya tienen un plan de acción de vénganse, no salgan de casa, vamos a escondernos, no sé, cualquier situación. ¿Qué pasa? Hay que cuidar ahí que se active realmente cuando se tenga que activar, porque si no el niño vive en constante tensión y sin querer podemos estar no favoreciendo su salud emocional. Entonces, aquí hay que ver cómo nosotros nos relajamos. Solamente hay un miedo con el que nacemos y es el miedo al vacío. Esto nos da la posibilidad de que todos los demás los podemos reaprender porque fueron aprendidos. Y aquí viene entonces la importancia de acciones para encontrar paz y gozo a pesar de la adversidad. Por eso es que estamos hablando de resiliencia, que si ustedes lo asocian, muchas veces se pone como en una semillita que está saliendo en una parte árida, donde no se esperaría que saliera nada. Pues esa situación es resiliente, porque a pesar de la adversidad, tú sacas tu mejor fuerza y sales adelante y lo aprendes. Entonces, en ese aprendizaje viene el gozo y la paz. Las redes de apoyo siempre van a estar ahí. Consideren qué tantas redes de apoyo tienen. Si se están dando cuenta que son muy poquitas, únanse con otros grupos. Llámese iglesia, familias, vecinos, lo que ustedes quieran. Hoy podemos hacer uso de la tecnología y podemos conectar con todo el mundo, ¿no? Pero también podemos buscar esos grupos en donde yo me siento cómoda y tratar de no todo el tiempo estar con la zozobra. Hay que tratar de nosotros de darnos el permiso de relajar. También es importante buscar intencionalmente cómo reírte. ¿Por qué?
¿Se acuerdan que hablábamos de que el cerebro no reconoce real o imaginario? Entonces, si yo me imagino o estoy viendo una escena difícil, yo lo conecto y mi cuerpo se activa. Pero entonces, si yo me río, pues, ¿qué sucede? Pues hace lo mismo, pero en positivo. Porque entonces, ¿qué va a hacer ahora? Pues quizás va a segregar más serotonina y al segregar más serotonina yo voy a estar más relajada y esa es la importancia de saber cómo trabaja el cerebro para que sea a mi favor. Leer, escuchar música, haz cosas que a ti te gusten, que te den paz, pero sí cuida el contenido, porque hoy ya tenemos al alcance la tecnología y hoy las resonancias magnéticas funcionales no nos dejan mentir cómo afecta. Y ahí tenemos a los chiquillos viendo, es un videojuego, pues sí, pero están ahí matando. Entonces, ¿qué les están dejando aquí? Ay, pero es un juego. Pues es un juego, pero el cerebro no reconoce entre real e imaginario, es información que está adquiriendo el niño. Entonces es importante que empecemos a sembrar en los niños esta poder de decidir qué le suma y qué le resta. Los contenidos que hay a veces sí son importantes de ver, ¿realmente le suman? Trata de moverte. A veces uno dice hacer ejercicio, lo asocia con el gimnasio. Pues no necesariamente, muévete. Si no quieres salir porque te sientes más cómoda en la casa, pues ahí pon el radio y muévete. No le hagas que sea en la regadera, donde tú quieras, pero mueve tu cuerpo. Acuérdense, carro no movido se oxida. No pasa lo mismo con nuestro cuerpo. Y aquí hay una sugerencia, cocina algo que toda la familia disfrute, pero si no te gusta cocinar, pues coman algo que la familia disfrute. A veces en este fortalecimiento de lazos emocionales es importante que la familia contribuya a la elaboración de los alimentos. Saben más rico cuando la familia hace en conjunto para que salga una alimentación sana. Entonces, hay muchas cosas que podemos hacer dentro de lo que hay. La idea es que ustedes vayan como haciendo el análisis del contexto en donde se encuentran para que puedan tener sus propias herramientas, que si tengo, que no tengo, que me corresponde y todo eso les va a ir dando paz, porque acuérdense, el cerebro de una cosita así puede hacer una novela catastrófica. Y aquí en este catastrofismo, pues a veces podemos llegar a tener pensamientos muy catastróficos y estos pensamientos pueden ir desde lo blanco a lo negro. Y ahí yo les diría, a ver, piensen, pónganse atentos, ¿cómo hablan? ¿Qué se dicen? Yo, esa es mi tarea, tengo unos 3 meses haciendo mis notas de qué digo cuando algo no sale bien y entonces ahí me veo diciendo cosas catastróficas. Un juguete tirado y yo digo, ay, qué cochinero. O sea, catastrófico. ¿Fijan? O sea, magnifico el hecho. Entonces, ¿qué es lo que hoy hago? A ver, entonces yo solita a mi cerebro le digo, a ver, Sandra, Sandra, calma, es un juguete, no son miles de juguetes. Entonces, esa es la importancia que nosotros vayamos reconociendo cuáles son esas, se llaman distorsiones cognitivas, porque pueden ir desde la indiferencia, pueden ser muy arbitrarias, muy selectivas, muy abstractas, y aquí entonces están unos ejemplos. Si tú te dices, esto es lo mejor que puedo hacer, ¿qué haces? Desactivas tu sistema de alerta, que en realidad es el sistema nervioso central. ¿Puedo mejorarlo? También se fijan, es algo neutral. No puedo, esto es muy difícil, ahí ya estoy bloqueando, porque estoy diciendo, no puedo. Entonces automáticamente mi cerebro ya no va a buscar opciones. Me rindo, es demasiado, bloqueó. Es muy difícil, bloqueó. ¿Sí se van dando cuenta? Tengo miedo de equivocarme, entonces otra vez bloqueas. No lo entiendo, bloqueas. Pero lo opuesto, si ustedes se fijan, voy a practicar. Se fijan que es más motivador
No es que le estoy poniendo de más, simplemente es me estoy motivando y lo voy a hacer mejor. Entonces mi cerebro, ¿qué hace? Lo ve como una oportunidad. Por eso es la importancia de ver qué me estoy diciendo, cómo me lo estoy diciendo, porque el cómo va a activar o desactivar mi sistema de alerta. Aquí tenemos otras opciones, entonces la invitación es que si tú te estás dando cuenta que de repente estás diciendo muchas cosas con sentimiento, pensamiento negativo, para. Y parar me refiero así, respira y pregúntate, ¿qué me estoy diciendo? Y sobre todo, esto que me estoy diciendo, ¿qué me está provocando? Me está provocando dolor en la panza, contracción en mis músculos, garganta cerrada, tensión. ¿Qué me está provocando? Y entonces vuelvo a respirar y ahí es donde hago mi ajuste. Y yo vuelvo a esta parte donde ni le pongo de más, ni le quito, pero me voy a enfocar a mis recursos. Por eso es la importancia de cuestionar tus pensamientos. La mente nos puede jugar malas pasadas, pero acuérdense que esas malas pasadas pueden ser por mi historia de vida, por la información que le estoy dando y por mis expectativas. Entonces, eso nos puede llevar también a trastornos emocionales. Quizás el recurso puede ser, háblate como te gustaría que te hable alguien más. Y considera que sea con compasión. Esa es la diferencia. Sé compasiva contigo misma, porque si tú no lo eres, y ese es el mayor reto que tenemos, a veces como mamás, como mujeres, somos duras y tenemos que hacerlo mejor y somos chingonas y lo vamos a hacer. Y pues sí, no lo dudo que eres chingona y lo vas a hacer, pero pues cuando te hablas bonito, cuando te reconoces, cuando dices, lo hice lo mejor que pude, estoy orgullosa de mí, mira, a pesar de las circunstancias hemos salido adelante. Porque si estás en un país que es Estados Unidos, pues quizás has tenido un montón de experiencias que has vivido y que han sido difíciles, unas más que otras, pero fíjate en dónde estás y lo has logrado. Y aquí entonces, si te vas a comparar, compárate contigo, no te compares con nadie más, porque nadie más ha vivido tus circunstancias. Por eso sé compasiva contigo. Y se vale, como decíamos al principio de las diapositivas, pues si tienes ganas de llorar, llora, pero ponle tiempo. Me voy a dar 15 minutos o media hora según tus tiempos de llorar, de patalear, de gritar y de lo que necesites. Y después de eso, literal, sacúdete y di, por hoy es suficiente, mañana regresaré si lo necesito a volver a descargar, ¿sí? Por eso es que a veces me gusta poner el ejemplo del carro, porque si tú ves a tu carro muy sucio, lo llevaste a una travesía, pues ¿qué vas a hacer? Pues lo vas a llevar a que lo laven. Pues haz de cuenta que eso es lo que estarías haciendo, dándote cuenta de que estás cargando mucho, mucha tensión, muchas expectativas, pues basura, entonces, o lodo, ¿y qué haces? Te bañas, te sacudes, respiras y dices, volvemos a empezar. La vida nos da esa oportunidad, volver a empezar, elegir, y elige tu paz por encima de todo. Pero aquí yo sé que es un reto porque el cerebro, si ya has venido por tensión sostenida, es como si a tu carro lo trajeras en parking, pero a 180 kilómetros por hora. Y están parados. Entonces, ¿qué es lo único que haces? Desgastas, desgastas, desgastas. Cuando te das cuenta, ni gasolina, ni llantas, y quién sabe qué más se dañó. Entonces, esa es la parte donde si nosotros empezamos a tener el autocontrol, de tus pensamientos vas a poder guiar también a tus niños a que por lo menos a través de mi vivencia no adquieran ese aprendizaje. Porque me toca ver a los niños muchas veces, y hay un libro, ¿no? Tu hijo, tu reflejo.
Pues es lo que ven. Vienen aquí algunos ejercicios. Este me gustaría que lo vayamos poniendo en práctica. Hay diversos, sin embargo, el día de hoy vamos a compartir dos. Es una técnica que se llama 4-7-8. Este es para ti si estás teniendo dificultades para dormir. Altos niveles de cortisol te van a llevar a que estés como chinicuil, vuelta y vuelta y vuelta en la cama. Aquí viene una cosa, viene la otra, y qué va a pasar, y ta, 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 ta. Entonces, 4-7-8 nos va a inducir a bajar la revolución. Es como si tú te subieras al carro y estando en el carro, como conductor dijeras, ay, no le puse reversa ni le puse delante, y entonces mejor le quito el pie para que no se acelere. Entonces empiezas, el 4-7-8 son los tiempos que va a marcar para tu respiración. Inhalas, mantienes aire en 7 segundos, exhalas en 8. Puede ser por la boca o puede ser por la nariz, por donde te sientas más cómodo. Y así lo vas a hacer por 12 veces seguidas. En nuestra página, sobre todo en Facebook, Ceni Live en San Luis, ahí tenemos esto ya grabado porque yo le agrego 12 bostezos fingidos porque no tiene sueño, porque hacemos entonces una técnica más compleja para que realmente concilies el sueño. Entonces, si estás pensando en comprar melatonina, primero atiende esta técnica. En momentos de tensión, si dices, híjole, ahorita estoy aquí en una situación en donde me estoy sintiendo muy angustiada, no sé qué me van a preguntar, imagínense que se acerca una persona de migración y yo no sé qué contestar o no, mi abogado me dijo que no diga nada, pero de repente mi cerebro se estresó y ya dije lo que no tenía que decir. En ese momento, para que tú le digas al cerebro, calma, 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 es el 4-2-6. Respiro, mantengo, saco. Si no te acuerdas cuántos números eran, jala, mantienes y lo expulsas en lo más largo que puedas. ¿Por qué? Porque fíjense aquí, ¿cómo sabemos cuando una persona está viva? Cuando respira. ¿Cómo sabemos que está muerta? Cuando dejó de respirar. Pero cuando estás enojado, ¿cómo respiras? Hasta ponen ahí a los toros, ¿no? ¿Cómo sabemos cuando una persona está triste? Apenas y quizás empieza a respirar o hace muchos sollozos. Entonces, la respiración se altera. Nuestros estados de ánimo van a alterar la respiración. Por eso es que si tú dominas tu respiración, vas a poder tener mayor control a nivel emocional. No es fácil, no. Es cuestión de práctica y es cuestión de que digas, lo voy a hacer por mí y por mis hijos y se los voy a enseñar. Y te aseguro que funciona porque yo lo he puesto en práctica. Sigo poniéndolo en práctica y funciona, pero necesitas practicarlo. Entonces, en las distorsiones cognitivas, pues vamos a tener estas situaciones donde yo les decía, hay que checar cómo nos hablamos, cómo andamos de tiempo, chicas. Ahí vamos. Sí, Ah, doctora, ya casi se nos termina. Podemos tomar algunas preguntitas y después de las preguntas nos podemos quedar más tiempo. Ah, sí, si te parece, sí, está bien. Ok. Ujú. A ver, vamos a ver si tienen alguna pregunta. Por favor, escríbanla y vamos con la dispositiva, la diapositiva siguiente. No, anterior. O sea, sigue tu presentación mientras vemos las preguntas. Ok, esto ya les había hablado de las distorsiones cognitivas, por eso es importante que Ya, ustedes chequen cómo nos estamos hablando. Ujú. Eso ya lo hablamos. ¿Hay alguna pregunta o le sigo? todavía no. Sigue tu presentación. Ok, ¿O ves alguna pregunta, Katy? no, todavía no. Ok, sigue, doctora. Sí, pueden mandarnos sus preguntas por el chat y aquí se las vamos a ir pasando a la doctora. ok. Aprovechen, ¿eh? Porque luego todo se cobra, nada, no es cierto.
No, pero aproveche. Entonces, el objetivo es que no neguemos la realidad, pero que la veamos con neutralidad, ¿no? Son momentos difíciles, pero tenemos que tratar nosotros de no ponerle más de lo que hay. Y aquí viene lo que sí necesito que nos enfoquemos en cómo hablarle a nuestros niños. En cómo hablarle a nuestros niños, tenemos que tener consideración de la etapa en la que el niño se encuentra. Yo les hablaba de cuatro los 4 años, a veces los niños todavía no están tan conscientes de todo lo que está pasando ni los efectos que va a haber, pero sí tenemos que indagar cuál es esa emoción. Ustedes, para que no la vayan a regar, enfóquense en la emoción del niño. ¿Qué necesita con esa emoción? Que tengo miedo. Ah, ok, nos vamos a enfocar en apoyarlo. Aquí este recurso fue extraído de la psicóloga Blanca, que ha trabajado creo que con migración, ¿verdad? O situaciones migratorias. Entonces ella nos hace la sugerencia de ponernos a la altura de los niños. Eso siempre es importante para que los podamos ver a los ojos, que sepan que estamos ahí con ellos, que los escuchemos, los validemos y agradecer la confianza que el niño tuvo por decirnos lo que nos haya dicho. Siempre hay que tener esa apertura. Acuérdense, tenemos una boca y dos ojos. Perdón, sí, dos ojos, pero también dos orejas que nos llevan a escuchar. ¿Sí? Entonces, el niño, entre más le permitas y le preguntes, el niño más va a sacar. A veces los adolescentes ya tenemos un poquito más de dificultad porque los papás dicen, no, pues es que se cierran. Pues sí, papá, se pueden cerrar porque los niños están teniendo un periodo de adaptación, entonces nosotros necesitamos entrar al mundo de los jóvenes. Que si está en el videojuego, a ver qué te lleva a estar en ese videojuego. Ahí la invitación es, ¿quieres entablar una comunicación con tu hijo? Busca algo que los una, que no sea para ti también doloroso, ni que digas, ay, qué estresante hacer eso, porque los niños o los jóvenes saben que eso es hipócrita. Entonces, busquen algo con que resuenen, que se sientan cómodos y puedan entablar la comunicación. Y siempre Ujú. busquen soluciones. ¿Qué es lo que necesitan los niños? No es, Doctor, antes de que pase, perdón, antes de que pases a la siguiente em, ajá, página, tenemos varias preguntas rápidamente. ¿Cuál es el nombre de la página de Facebook que nos recomendaste, donde se encuentran las respiraciones? es Zen Life, ¿Cómo se deletrea? S-Z-E-N-I, SZENI de vida, y Life, Life. ajá, ¿Así? Zen Ah, Life, está en el chat. a ver, es que no miro el chat aquí. Ajá, Zen Life, Ahí la puse. La siguiente pregunta ajá. es, vamos a ver, ¿qué libros, qué libros recomienda que se alineen con el tema de hoy, con enfoque en la adolescencia? Creo que al final tenemos algunos recursos, ahí los van a poder ver algunos ¿Cuál para sería que la sepan. forma, cuál sería la forma más efectiva y asertiva de explicarle a nuestros hijos que esta situación es pasajera? Los amigos pueden ser crueles y decir cosas. Ese suena como al bullying, ¿verdad? Sí, desafortunadamente sí hay mucho bullying por todo, por cuestiones de nuestro color, por estatus legal, por lo que sea. Y esa es la importancia de que nosotros llevemos a nuestros niños a discernir a qué sí le van a poner atención y a qué no, y a quiénes sí. Entonces es importante que si el niño nos está diciendo algo en ese momento, es tú cómo lo vives y tú qué necesitas. Mamá, es Claro. que a mí me da miedo que me vayan a hacer algo, o mamá, es que yo he visto que al niño lo encierran en el baño y le pegan. Ok, Ujú, entonces tenemos que denunciar, no tenemos que quedarnos callados si estamos viendo que algo está pasando. Entonces sí es importante enfocarnos en eso que nos está diciendo el niño, porque a mí me ha tocado a veces, este es un caso así muy breve, estaba una ujú. jovencita que tenían chat de grupo, de escuela, que para pasarse las tareas o qué novedades había, y entonces empezaron Sí, a mandar videos no propios. híjole.
Y entonces eso vino a alterar muchas cosas y había cosas ahí que pues los niños, por curiosidad o lo que sea, y pueden detonar muchas cosas porque no es contenido apropiado. Entonces, por no decirlo, pues puede detonar cosas no tan sanas a nivel emocional. Y bueno, Rosalba nos dice que me encantaría compartir su información y herramientas. Tengo muchas conocidas. Bueno, tal vez lo que estamos platicando con Katy es hacer hojas informativas con toda la información, no con toda, porque es mucha información, pero alguna de la información que está dando la doctora y hacerla como en una o dos hojas. Entonces, Rosalba, saludos. Sí, Em, doctora, de hecho, si pudiera compartir la diapositiva número 28, porque vamos a estar compartiendo por email muchos recursos de Mamás con Poder, pero también de otras organizaciones no afiliadas con nosotros. Incluso hay un video que vamos a compartir ahí que se llama Cómo hablar con nuestros hijos sobre los temas difíciles y ahí hablan más a profundidad sobre el bullying y qué hacer. Entonces en estos recursos también vamos a compartir libros que podemos recomendar. Incluso si ustedes tienen alguna recomendación para sus compañeras, algo que les haya servido a ustedes, nos lo pueden mandar por aquí por el chat y nosotros lo podemos compartir también. El chiste es crear una red de apoyo entre nosotras, entonces esperamos que estos y cursos les vayan a ayudar. Sí, gracias, Katy. También les vamos a compartir los recursos por por correo electrónico. Vamos a darle seguimiento a todas las personas que asistieron y vamos a enviarles los recursos. Entonces, por ahí pueden revisar sus emails en los próximos días. Y dice aquí, doctora, los libros. Los recursos, los libros. Ujú. Sí, Sí. uno de los libros es El juego de la vida y cómo jugarlo, el miedo, entender y aceptar las inseguridades de la vida, amar y liberarse del miedo y qué decir cuando hablas contigo mismo. Esas son algunas recomendaciones. De nuevo, si ustedes conocen algún buen libro que les haya ayudado, por favor, coméntenlo en el chat y lo podemos agregar. El email de seguimiento. Doctora, ¿tiene alguna otra cosa antes de cerrar que quiera compartir? Pues yo cerraría con una historia, si ustedes me lo permiten, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Nos quedamos otros 5 minutitos para que nos cuente la historia. Sí, es la reflexión del silencio de Dios. Se las voy a contar a mi manera, aunque si la quieren la pueden buscar en YouTube, pero se las cuento a mi manera. Estaba una vez un señor en una ermita limpiando la ermita y decía, ay Jesús, ¿cómo quisiera hacer algo por ti? Has sufrido mucho por nosotros, te crucificaron por nosotros, te pusieron clavo por nosotros y sufriste mucho. Y en un día, después de pedir tanto el que qué pudiera hacer por ti, le contesta y le dice, ¿estás seguro? Sí, ok, pues está bien, vamos a hacer el cambio, solo te voy a pedir una cosa. Veas lo que veas, escuches lo que escuches, pase lo que pase, no digas nada. Entonces, se hace el cambio, nadie nos advierte, pasa mucho tiempo, todo está muy bien, pero llega un momento en el que llega un hombre, se hinca y hace su petición, pero al hacer su petición se le cae la cartera y se va. Llega un segundo hombre, se hinca, hace su petición, voltea, ve la cartera y la agarra. Y se va. Pero llega un tercer hombre, hace su petición en el mismo lugar, se hinca, ahí está, en lo que está haciendo su petición, el hombre que pierde la cartera advierte y dice, pues ahí fue, no he ido a ningún otro lugar. Y llega echando pleito, y que dame mi cartera, no sea ratero, que aquí se me cayó, y empieza a quererlo golpear. Y el hombre de arriba dijo, esto es injusto, ¿cómo? Y entonces que le dice, no, pues no es él. Y se van, le quitan la cartera al otro hombre,
Y en cuanto se fueron, Jesús le dijo, baja, no sirves para utilizar mi lugar. Porque tú no sabías que el hombre que perdió la cartera es porque iba a pagar el precio de la virginidad de una mujer. El que la encontró es porque Mm, iba a pagar la medicina de sus hijos. Y el que estaba recibiendo la paliza era para que no tomara el avión que ahorita se acaba de estrellar. Entonces, wow. muchas veces nosotros queremos tener esa certeza de cómo van a ser las cosas, sin embargo, pues solo Dios sabe dónde nos va a poner. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, muy, muy buena y muy bonita reflexión para todos. Muchas gracias. Bueno, Katy, ¿alguna otra cosa que quieras comentar?